Bueno, como comentaba el compañero, en Microsoft tenemos también un área de servicios profesionales. Hacemos proyectos, por lo tanto, hacemos proyectos de forma colaborativa con clientes y con partners. Nuestra misión dentro de la organización es hacer el mejor uso de nuestra tecnología y, como digo, acompañando siempre a partners y clientes. De hecho, nuestra práctica es una práctica a nivel región europea, es decir, nosotros tenemos visión, trabajamos, nuestros consultores, arquitectos, ingenieros, trabajan en proyectos en España y en el resto de Europa. Tenemos una visión muy amplia de lo que están haciendo otros clientes y en otros sitios. De hecho, igual que el caso que estamos viendo en la Comunidad de Madrid de inteligencia artificial, todos estos mecanismos, estructuras de cómo adoptar la tecnología, de cómo escalar, de cómo hacerlo más grande, viene también de toda nuestra experiencia dentro de los Journey to Cloud que también hemos hecho pues, en muchos sitios, ¿no? Y antes de entrar un poco a contaros algunos, lo que quiero compartir aquí es algunos aspectos importantes, clave, que estamos, aparte de la experiencia de Caixa, que estamos viendo para la adopción a escala de este tipo de tecnología. Sí me gustaría pediros colaboración para hacer un sondeo así improvisado. De los que estáis aquí, ¿cuántos tenéis casos de uso productivos con generativa? Si podéis, por favor, levantar la mano. Con generativa, porque ya tradicional, digamos, un caso veo por allí. 2 casos, 3. ¿Y 5 casos productivos? ¿Alguno? 5 casos productivos. Estamos, por lo tanto, como hemos visto en la sesión de hoy, la inteligencia artificial es una realidad, no es una promesa, ¿no? Para mí, yo estudié inteligencia artificial en el año 98. En aquel entonces programábamos redes neuronales que uno no sabía ni para qué valía, era muy laboratorio. Luego ha venido una etapa importante, muy para los data scientists, para toda la parte de modelos, analítica. Para mí la gran diferencia ha sido ahora con toda la parte generativa, que ha sido el boom digamos, la democratización de las capacidades de la inteligencia artificial. Hoy en día en Azure es súper sencillo provisionar un servicio que te hace cosas que antes requería semanas de entrenamiento, de pruebas, y es espectacular, ¿no? Entonces, el avance está ahí, es una realidad. De hecho, algún dato de aquí a 3 años se espera que en la función pública al menos el 60% de los procesos tengan inteligencia artificial. Y los beneficios principalmente, pues como estábamos comentando antes, ¿no? De la Comunidad de Madrid, mejora de la atención al ciudadano, pero también eficiencias de procesos. Datos estadísticos, pero que yo en mis clientes estoy comprobando que es realidad, de entornos de mejoras del 30% aproximadamente. Y en cuanto a los retos o los desafíos, pues yo diría 2 principales. El tema de los datos, que también se ha hablado esta mañana, muy importante, de que no hay una buena inteligencia artificial si no hay unos datos, y eso es verdad, es necesario. Porque además esto no es magia, la inteligencia artificial no es magia, es simplemente tecnología, tenemos que gestionarla, podemos gestionarla, tenemos que entenderla, y los datos es lo que alimenta la buena inteligencia artificial, ¿no? Hay una frase de un divulgador científico, Arthur Clarke, que es el que además escribió la novela en la que Kubrick se basó para 2001, Odisea en el espacio, que dice que toda la tecnología nueva parece magia hasta que se conoce, ¿no? Y eso lo hemos visto con todo. Yo recuerdo mis abuelos que cuando apareció el teléfono le parecía aquello ciencia ficción, poder hablar con personas a distancia. Pues esto pasa igual. Es simplemente una tecnología, hay que conocerla, hay que entenderla y hay que gestionarla para sacarle el valor y quitar el miedo al concepto de caja negra, ¿no? Porque no lo es y se puede gestionar. Y de eso vamos a hablar un poquito. Ciberseguridad, muy importante. Un dato, el año pasado el 53% de los ciberataques fueron en el ámbito de la función pública, ¿no? Luego vosotros estáis especialmente expuestos y es muy importante controlarlo. Yo añadiría un tercer reto que no está en la presentación, pero al menos en mis últimas conversaciones con clientes está saliendo todos los días, porque claro, ya la mentalidad ha cambiado de entender para qué funciona la tecnología a, vale, ya lo entiendo, me aporta valor, voy a ver cómo la uso y ojo, que me da miedo esto. Entonces, dentro de ese concepto, todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo, legislación, Responsible AI, es un tema que está ahora súper, es un poco una nebulosa, yo diría, para muchos de los clientes y son conversaciones en las que estamos ayudando también a entenderlo, que es lo primero que hay que hacer, y después poner orden, ¿no? Casos de uso. Yo no os voy a hablar de casos de uso, han salido aquí un montón, pero sí quería poner algunos ejemplos dentro de la función pública, que sois además el sector de sectores, ¿no? Que tenéis todas las funciones, algunos casos de los que se están haciendo con generativa y con la inteligencia artificial general. Y aquí el mensaje que quería trasladar no es tanto eso, es decir, es una realidad, hay todas estas posibilidades y muchas más, todos tenéis muchos casos, muchas ideas con vuestras organizaciones,
es cómo gestionar esto, cómo gestionar la demanda de casos de uso. Yo en las conversaciones que estoy teniendo con clientes ya es hemos identificado 30, 40, 50 casos de uso. Madre mía, es una barbaridad, ¿no? Es muy bueno porque se está entendiendo la tecnología, se está viendo qué aporta y se está identificando. Pero claro, ahora hay que gestionar todo esto, hay que gestionar la demanda. Esta presentación podría ser cómo escalar la inteligencia artificial y no morir en el intento, ¿no? Porque al final tienes que poder controlar todo esto, gestionar adecuadamente la demanda, poner mecanismos para reutilizar, que el coste sea asumible para poder hacer todo esto, que no sean cajas negras la inteligencia artificial y que la pueda controlar todos los aspectos de seguridad, de responsible AI, que pueda reutilizar conocimiento, etcétera, ¿no? Todo eso es un reto y de esto va esto que vamos a hablar ahora, de cómo abordar todos estos retos, ¿no? Bien, ¿y cómo están abordando las organizaciones la adopción de la inteligencia artificial? Pues hay distintos tipos de modelos. Modelos descentralizados, donde un área de negocio tiene la propia función de inteligencia artificial, pues tiene algún responsable, tiene equipos que la implementan y se están implementando casos de forma descentralizada por las distintas áreas. Abajo veis unos datos, viene de un estudio de McKinsey, donde, como se entiende, el dato es de las organizaciones que lo están abordando con esta filosofía en áreas independientes, el 30% tienen ya tienen algún caso en producción. Mejores resultados están teniendo organizaciones que tienen algún tipo de organismo, entidad, estructura que se dedica más a definir las políticas, a poner las medidas de seguridad, a tener algún patrón de arquitectura, pero la inteligencia artificial sigue delegada en equipos digamos, individuales en distintas áreas de negocio. Están obteniendo mejores resultados, pero los que están capitalizando más rápido el valor de la inteligencia artificial son aquellas organizaciones que están adoptando un modelo de centralización, incluso creando un área nueva. El otro día estaba hablando con un cliente que está avanzando de este modelo a ese modelo. Crean un área que tiene una serie de funciones. Y además que trabaja de forma distinta, que ahora os voy a contar el caso de Caixa que es público y es un ejemplo, pero hay muchas organizaciones que están haciendo eso, creando nuevas estructuras que tienen con nuevos puestos, con nuevos equipos y que trabajan de forma distinta con las áreas y que tienen la responsabilidad de la implementación de la inteligencia artificial. Y tiene todo sentido que un modelo centralizado pues sea más rápido, ¿no? Porque puedes controlar el riesgo, puedes reutilizar conocimiento, puedes hacer un montón de cosas, ¿no? Caso de Caixa, como estábamos comentando antes, esto es público. Empezamos a trabajar con Caixa hace 2 años. Además, te lo sé bien yo en primera persona porque he estado yo en este proyecto. Y empezamos a trabajar con ellos en enero aproximadamente del 23, primero con experimentación, primeras pruebas para ver, les incluimos a Caixa dentro del programa de Early Adopters de Azure OpenAI y empezamos a experimentar y vieron las capacidades que tenía esta nueva inteligencia artificial. Ellos ya tenían una práctica, un centro de competencia de analytics muy potente, pero vieron las capacidades, entendieron las capacidades y lo decidieron estratégicamente incorporar como un elemento diferencial para transformar el negocio. Ellos lo llamaban superpoderes, ¿no? Decían, tenemos que ser capaces de incorporar estos superpoderes a toda la organización. Es porque esta tecnología es genial, de hecho llamaron al proyecto genial, ¿no? Y básicamente en 6 meses se han puesto 6 casos de uso en producción que están funcionando, casos de uso además en un entorno regulado, un entorno complejo, con datos muy sensibles, como es la banca, como todos conocemos, y son casos orientados en el contact center, casos orientados a mejora de los empleados, casos orientados a atención desasistida en canales a clientes, casos orientados a inteligencia comercial de los gestores, hay un caso relacionado con la gestión de reclamaciones con el Banco de España, que tiene un proceso también tipificado, y también de generación de código, como estábamos comentando antes. Es clave definir buenos OKRs, buenos indicadores para medir el valor de esto y el retorno, porque la primera fase era, vale, me lo creo, pero ahora lo quiero demostrar. Entonces, quiero poner casos en productivo y medirlos, que es lo que ha hecho Caixa. Y han obtenido ratios en todos los indicadores muy relevantes, en torno al 30% a 50% de mejora. Y esto va desde mejora de la atención, liberación de carga administrativa, eficiencia, reducción de costes. Cada tipo de caso de uso tiene sus indicadores. Y aquí han adoptado una estrategia homogénea de inteligencia artificial. No ha dejado que cada área, unidad de negocio, país, región lo aborde, sino tiene una estructura centralizada. Han montado una plataforma que permite escalar ahora muy rápido. Hacer un caso de este tipo no son
no son meses de desarrollo, en algunos casos pueden ser ya casi semanas, ¿no? Y muy importante, controlar toda la parte de gestión de riesgos, cumplimiento normativo, seguridad, uso responsable. ¿En qué fase están ahora? Esa fase ya se superó, fueron los 6 primeros meses y desde junio, desde después de verano, estamos trabajando ya en una fase de escalado, de industrializar. De hecho, le han cambiado el nombre, ahora se llama Galaxia, ¿no? Porque no está lleno de estrellas, ¿no? Galaxia. Y arquitecturas más complejas, estamos haciendo cosas relacionadas con multiagentes, que es la siguiente ola de la inteligencia artificial, autónomos y cosas muy interesantes. Tienen ya equipos maduros, estructuras maduras, están en otro grado de madurez. Y lo han abordado de una forma, pues yo creo que muy práctica e inteligente al tiempo. Aspectos claves cuando hablamos de gobernanza, muy importante, tener una estrategia. Cuando hablamos de estrategia, es estrategia tanto funcional, a qué me quiero dirigir, para qué quiero este tipo de inteligencia, a qué estructura voy a montar, lo voy a hacer centralizado, descentralizado, como estrategia tecnológica. ¿Quiénes son mis partners tecnológicos en cada capa o en los datos, en la inteligencia artificial? ¿Por qué apuesto? ¿Qué lo tengo en modo experimentación? Tienes que tener también una estrategia. Me meto en multiagentes, me quedo. Ahí es muy importante todo eso. Dentro de la parte de gobierno, como estamos hablando, oye, ¿qué mecanismos tienes para asegurar que haces una adecuada gestión de la demanda? Porque tienes 60 ideas ahí de tu negocio pidiéndotela. ¿Cómo orientas bien los cañones donde tiene sentido, ¿no? ¿Qué mecanismos has puesto para controlar la seguridad? ¿Qué mecanismos tienes para controlar los datos y que no sea caja negra? ¿Qué mecanismos tienes para crear estructuras que te permitan reutilizar conocimiento? Toda esa parte se trata, ¿no?, en la parte de estrategia y gobierno. Como he dicho antes, plataforma tecnológica fundamental para poder escalar y ser rápido. Casos de uso, esto va obviamente a entregar valor al negocio. Muy importante, que también se ha tratado antes, capacitación y adopción, poner mecanismos para hacer upskilling de tu gente. Este tipo de proyectos, por eso hacía el inciso al principio, son proyectos colaborativos, donde la idea desde servicios profesionales de Microsoft no son proyectos llave en mano. Trabajamos con clientes y con partners para ayudarles a que adopten la tecnología y vuelen solos después. Entonces, toda la parte de upskilling de sus equipos son muy importantes. Y luego también poner mecanismos que faciliten la colaboración, creación de comunidades, bueno, hay una serie de mecanismos para reutilizar conocimiento. Y luego, pues, por supuesto, pues la parte más de observación o torre de control. Esto es un poco, desde un punto de vista de modelo operativo, cómo se estructuran este tipo de iniciativas, que además, de alguna manera, es un reflejo también del propio Microsoft. Nosotros, claro, si pensáis nuestras distintas líneas de producto, puesto de trabajo, Dynamics, las distintas áreas, no teníamos Copilot hace un año, y ahora lo tenemos en todas las líneas de producto, en todas. Hemos sido capaces de una forma muy ligera incorporar una nueva tecnología en todos nuestros productos al mercado, en tiempo récord y además con un enfoque incremental. Pues esta es un poco esa filosofía, ¿no? Hay unos equipos transversales de ingeniería o de plataforma que construyen la plataforma, que la evolucionan, que tienen distintos dominios de especialización en términos de data scientist, de arquitectura, de seguridad, de responsible AI, y trabajan, digamos, con los distintos verticales. En el caso de Caixa son áreas de negocio, aquí podríamos estar hablando obviamente de consejerías, ¿no?, departamentos, de forma, o incluso de producto, puede ser el contact center, ¿no?, un producto, y se trabaja identificando casos de uso y en modelo de agile, de evolución continua y entregando valor en muy corto espacio de tiempo, eso es clave, y midiendo. Toda la parte de arriba, por el tiempo, no profundizo mucho más, pero aunque ya se ha comentado también varias veces, muy importante el sponsorship ejecutivo. Esto va de transformar, no va solo de tecnología. Luego es muy importante que desde la alta dirección esto esté avalado, cubrir esos capítulos que hemos hablado de estrategia, de monitorización, etcétera, ¿no? Y luego también equipos de habilitación, pues como decía, ya esto para estructuras quizá más avanzadas. Estas unidades centralizadas, la evolución natural es que haya un modelo de hubs donde se tienen que poner en contacto distintas unidades y un modelo que se llama federado. Entonces, toda esa parte de reutilizar conocimiento con comunidades y demás, pues es un tema también muy importante. Este tipo de modelos, ¿qué asegura? Pues obviamente la reducción del time to market, que al final eso acelera la innovación. Tienes modelos que facilitan la reutilización, el escalado, por lo tanto también la reducción de costes. Y haces un control de los riesgos, de saber lo que está pasando. Tienes unas políticas y eres capaz de medirlas, ¿no?, en el terreno. ¿Y cómo funciona esto? Pues como decía, esos equipos multidisciplinares, que ya hemos hablado de estrategia, tienen que hacer la gestión de la demanda. Es muy importante
hacer un buen discovery de casos de uso con las áreas, como estamos comentando antes, el estado de lo posible, tendencias que están haciendo otros, hay una parte inspiracional importante, y a partir de ahí tienes que tener también un buen framework de priorización de valor en función de tus objetivos, y el valor se mide en distintos parámetros. Puede ser coste, mejora del ciudadano, pero también puede ser reducción de riesgos, o liberación de tiempo, etcétera. También orientar bien, orientar los cañones, como decía antes, elegir bien los casos de uso y que haya un mix entre aspiracional, ¿no?, de there's no limit, a cosas concretas que me aporten valor y en el corto plazo sean tangibles y demuestre el retorno, porque además a los sponsors ejecutivos hay que mostrarle eso, que es la forma de que nos vayamos a poder seguir haciendo cosas. Y luego hay que trabajar en paralelo, entregando MVPs y evoluciones continuas. Y luego la plataforma se trata como un propio producto. También hay que trabajarla de forma incremental y de evolución continua. Un punto que esto da largo y tendido la conversación, pero sí he querido poner una slide de este punto porque lo que decía antes, las conversaciones son muy intensas ahora en estos temas. Estamos ayudando a las organizaciones a cómo poner orden en todo lo que tiene que ver con el uso responsable de la inteligencia artificial y la seguridad. Nosotros desde Microsoft tenemos nuestro propio sistema de gestión de riesgos de la AI, trabajado desde Estados Unidos. Nosotros, de hecho, como que esto igual hasta mis compañeros no lo saben, nosotros desde el área de consultoría tenemos una entidad, el RAI, que para hacer un caso de uso, para hacer un proyecto, tenemos que pasar por ahí, revisarlo y también ver si podemos hacerlo. Pues nosotros también como proveedores de tecnología tenemos que también ser responsables en lo que entregamos a los clientes. Esos modelos los estamos implementando de gestión del riesgo en los clientes atendiendo a distintos criterios, ¿no? También de la regulación europea, el AI Act, etcétera, que hacen una gestión de riesgos, tipificación de lo que se puede hacer y no. Muy importante, 3 pinceladas. Evaluación del riesgo, teniendo en cuenta tanto el marco regulatorio como las propias políticas internas. Hay que hacer una evaluación no solo antes de decidir go o no go de un caso, después en momento de implementación. Y hay que partir el problema, la caja negra hay que partirla en trozos, es decir, a nivel aplicación, a nivel modelo, a nivel prompt, a nivel contenido. Y lo primero que hay que hacer es ser consciente del riesgo, identificar bien para qué se utiliza, cómo se utiliza y luego medirlo. Desde Microsoft tenemos además distintos tipos de tecnologías para monitorizar incluso el uso de los contenidos, ver si tiene contenido pues dañino, sexual o este tipo de cosas. Poner acciones de mitigación, por supuesto. Bueno, hay todo un framework de cómo tratar esto y que estamos ayudando a los clientes a avanzar en esta línea. Decía seguridad, decía plataforma. En Microsoft tenemos la mejor plataforma para el uso de la inteligencia artificial a todos los niveles. Desde Copilot, como estábamos viendo antes, para hacer un uso súper accesible de la inteligencia artificial, a cosas a medida que podemos usar con todas las capacidades que tenemos que recientemente lo hemos sacado todas las capacidades bajo el concepto de AI Foundry, pero hay una amalgama enorme de modelos ya preentrenados, están los LLMs, OpenAI, pero del resto, pero también hay un montón de modelos de propósito específico. El otro día, para un cliente en ámbito de salud, estaba viendo y hay algunos modelos muy avanzados para temas de radiografías, hay muchas cosas ahí muy interesantes. Todas las capacidades, además de la generativa de inteligencia artificial tradicionales, servicios cognitivos y demás. Y luego esto es el tercer punto, que esto es lo que se está hablando y se va a empezar a hablar muchísimo, que es todo lo que tiene que ver con agentes inteligentes y autónomos que son capaces, es el siguiente nivel, son capaces de razonar. Cuando dices esto de son capaces de razonar, yo el otro día me monté un ejemplo para entenderlo y es un poco así, ¿no? Porque tú le pides a un agente con lenguaje natural que te haga cosas. Yo quería hacer un ejemplo de una comparación de precios de un televisor en distintos retailers, ¿vale? Y que me generara un fichero y me lo guardara en una carpeta. Y ahí tengo distintos agentes. Entonces me hacía todo el recorrido, yo le he hablado con lenguaje natural, me ha entendido el orquestador, lo que ha hecho es crear un plan de trabajo, decirle a los distintos agentes, hay uno que busca información, que la recupere, con lenguaje natural, lo hace, después tiene una especie de seguimiento como un jefe de proyecto, se lo pasa al siguiente que crea el código y el siguiente que lo implementa en un fichero Python. Y eso tú solo le has dicho que quieres hacer una función y él automáticamente te ha entendido y ha trabajado con distintos agentes con lenguaje natural y lo ha orquestado. Entonces, cuando hablemos de razonar, con la inteligencia artificial generativa va de esto, porque en el fondo es como cuando tú le pides, oye, dame ideas para hacer, no sé qué, un plan de trabajo. Pues eso mismo lo está utilizando para organizar planes de trabajo.
Y luego, por último, la capa obviamente de datos. Como decía, Fabric tenemos que es una herramienta súper potente para poner orden en todos los datos y además que tú puedas seguir manteniendo los datos donde los tienes, pero que seas capaces de conectarlos e integrarlo con nuestra inteligencia artificial. Y esta un poco recap de aspectos clave, ¿no? Aunque yo creo que más o menos los he tocado todos. Como decía, son iniciativas transformacionales, no son solo tecnológicas. Es muy importante identificar casos de uso con alto impacto y alto valor en el negocio. Es muy importante tener esos modelos de gobierno y esos mecanismos para hacer un control de todo el proceso, el marco regulatorio, tener una plataforma tecnológica que te permita escalar rápido. Muy importante ordenar los datos. Technology Matters, esto es muy importante. Lo que hace 6 meses se hacía a mano, hoy se hace solo porque ha salido una tecnología nueva. Es decir, te tienes que asociar para al menos determinadas actividades con gente que tenga el conocimiento adecuado para tomar las decisiones técnicas correctas, ¿vale? Y eso es muy importante, la tecnología importa. Y luego, pues el concepto de pues eso, empezar pequeñito, MVPs, iterar y luego la escala, donde se va a ver capitalizar realmente todo el beneficio de la inteligencia artificial no es cuando tengas un caso. En el caso de Caixa, dentro de nada van a tener 10. Si hay unos ahorros tremendos en términos de muchas cosas, ¿no? con eso. Por último, ¿cómo estamos ayudando más nosotros desde el área de consulting? Pues nos asociamos con clientes en montar este tipo de estructuras, con clientes y su ecosistema de partners, para trabajar de forma colaborativa, porque esto, como digo, va de montarlo bien y que luego los clientes sean capaces sean autónomos de llevar esto a la práctica. Y ya está, un poco por dejaros una hoja de ruta que en el fondo es sentido común, cómo trabajamos nosotros este tipo de iniciativas. En primer lugar, tenemos lo que llamamos Business Envisioning, que no es más que, oye, sentarte, entender cuáles son las prioridades estratégicas, dar una parte de envisioning, tendencias que están haciendo otros, identificar casos, ayudar a priorizar, seleccionar lo que realmente es IA o no es IA y orientar los cañones, que decía antes, y luego también importante la parte de abajo, el capability envisioning, determinar en esa organización cómo está, qué equipos tiene, qué madurez, qué plataformas, qué tecnologías, qué ecosistemas de colaboradores tienen, etcétera. Y a partir de ahí, pues lo que he comentado antes, ¿no? Básicamente, montar pequeño, medir, muy importante, eso pequeño, ponerlo rápido en funcionar, medir, aprender, iterar, esto como dicen los americanos, fallar rápido, y a partir de ahí el valor está en la escala, ¿vale? Y nada más. Muchas gracias a todos.